Vamos a trabajar entonces un poco los temas relacionados con la gestión y la financiación. Me gustaría muchísimo pues que pudiéramos entender un poco lo que vamos a trabajar, es entender tal vez que las lógicas de la gestión y la financiación están relacionadas, casi ambas, claro que están casi que basadas o fundamentadas en la lógica de hacer más barato o garantizar el pago completo de las intervenciones que se requieren en el territorio. Es más o menos lo que estamos buscando, ¿sí? No sé si ya pasamos a la diapositiva, no. Ah, perfecto, listo. Entonces, vamos a arrancar inicialmente como para entender un poco en qué marco estamos de alguna manera frente a todas las intervenciones. Vamos a concentrar un poco también en las lógicas relacionadas con ese componente también de ordenamiento territorial y de planificación territorial que hemos venido trabajando, donde gran parte de nuestras exigencias se pueden materializar fundamentalmente en el tema de ordenamiento territorial. Recordemos que tenemos una ley 388 del 97 que es la que deriva de alguna manera la necesidad de hacer unos POT y de ahí salen de alguna manera tres grandes bloques de normas, unas normas mucho más pequeñas, que son las normas urbanísticas para el suelo urbano, que define el artículo 15, y esas normas urbanísticas nos definen lo que se debe cumplir para garantizar unos beneficios, que es para poder construir, para poder desarrollar los predios. Luego están unos polígonos más grandes, que son los planes parciales. También el artículo 19 nos define dónde y cómo deberíamos desarrollar el conjunto de obligaciones en el suelo, es decir, nos dice cómo debe ser el suelo y cómo debemos desarrollarlo. Luego están las actuaciones urbanas integrales que son de mayor ámbito, que son estratégicas, donde hay unas negociaciones entre el sector público, el sector privado, que lo podemos manejar también inclusive con el sector nacional. Y aquí hay una relación entre todas ellas, porque también luego deriva unas normas urbanísticas para el suelo rural, derivado en el Decreto Nacional 1077. Entonces, lo que tenemos es, en general, unas normas pequeñas para los suelos urbanos más pequeños, unas olas más grandes para los suelos un poco más grandes, que son los planes parciales, luego unas normas mucho más grandes que son para las actuaciones urbanas integrales, donde en cualquiera de los tres casos, inclusive también en los suelos rurales, se asignan obligaciones urbanísticas. Esas obligaciones urbanísticas tienen como objetivo resolver temas, inclusive los temas de adaptación, resolver temas de infraestructura, resolver temas de urbanización, resolver temas de reorganización territorial, etcétera, etcétera. Y esto nos marca de alguna manera nuestro primer y más importante sistema de financiación, porque todas estas normas asignan como primer elemento una obligación de cumplimiento de suelos, de equipamientos, de infraestructura. Ahora bien, la siguiente diapositiva nos muestra cuál es la estructura de organización y cómo se financian de alguna manera los sistemas de planificación. Tenemos al plan de ordenamiento territorial como el eje fundamental de todo el ordenamiento de los municipios y los distritos en Colombia. Hay unos determinantes de superior jerarquía que son condiciones ambientales, que son condiciones de riesgo, que son condiciones también patrimoniales, del patrimonio cultural, que deben adoptarse dentro del POT. El POT es quien debe, es el instrumento, perdón, que debe establecer el criterio o el mecanismo para cómo pagarlo y desarrollarlo. Y ese plan de ordenamiento territorial luego se desarrolla a través de un programa de ejecución. ¿Ese programa de ejecución qué es? Es un listado de acciones, de obras, de requerimientos, de elementos que son necesarios desarrollar y que se deben de alguna manera pagar a través de un instrumento que se llama el plan de desarrollo. Quiere decir entonces que ¿cómo pagamos los POT? Los POT los pagamos a través de los recursos que nos aprueba el Consejo Municipal a través del plan de desarrollo. Pero no todo lo que está dentro del POT lo puedo pagar con el plan de desarrollo. Hay algunas consideraciones diferentes y más adelante vamos a ver cómo vamos decidiendo sobre eso. Entonces hay otros mecanismos, otras formas para pagarlo, que es a través de los procesos de planificación. La planificación parcial, zonal o local, es decir, la norma específica, la norma media y la norma más alta, todas ellas, esas normas, tienen la posibilidad de desarrollar unidades de actuación urbanística y luego procesos de licenciamiento que de alguna manera nos definen la oportunidad de generar recursos para pagar espacios públicos, suelos para equipamientos, las vías, los servicios públicos, infraestructura en general. Es decir, que yo debo, desde mi municipio, tratar de entender de dónde puedo sacar plata a través del plan de desarrollo y de dónde puedo sacar plata a través de mis procesos de planificación local y parcial,
y poder de alguna manera hacer ese proceso de gestión público y privada, ¿no? Porque ahí estoy usando suelos que son privados para desarrollar elementos públicos. De alguna manera, entonces, los instrumentos relacionados con la estructura de ordenamiento territorial tienen ese componente de gestión público-privada interesante y yo puedo ejecutar mis acciones de adaptación justamente a través de esa forma de articulación de los procesos de planificación en el territorio. En la siguiente diapositiva vamos a ver de alguna manera cuáles son algunos de los instrumentos de planificación más relevantes que tenemos para poder establecer el conjunto de obligaciones que se deben cumplir en el territorio. Lo primero es el plan de ordenamiento territorial, claramente. Pero seguido de eso están los planes parciales, ya lo vimos, normas para polígonos medios, macroproyectos para polígonos más grandes. Está la norma urbanística urbana, que son para los proyectos más pequeños, la norma urbanística rural, que son para predios más pequeños o para grandes polígonos, pero en el suelo rural. Y también tenemos la planificación sectorial, que es toda esa planificación que deriva de los temas de movilidad, que son todos los temas relacionados con equipamientos, con espacio público, que conocemos como planes maestros. También está la planificación sectorial en acueducto y alcantarillado, y pues todos ellos relacionados fundamentalmente con infraestructura que puede ser adaptada o utilizada para procesos a la mitigación de elementos relacionados con riesgo o procesos de adaptación justamente para fortalecer esta estructura en el territorio. Y también está la planificación derivada, que es todas esas normas de superior jerarquía, cómo las incorporo dentro de mi ordenamiento territorial, que son los planes ambientales, los planes especiales de manejo y protección, que son la forma en la que yo tomo esas orientaciones del orden nacional y las incorporo a mi ordenamiento jurídico propio. Todos esos planes tienen una característica importante, es que tienen un componente de asignación de obligaciones. Y dentro de esas obligaciones que están en esos planes, de los cuales los municipios tienen la posibilidad de trabajar conjuntamente con el orden de las corporaciones, con el orden de los departamentos, con el orden nacional, poder incorporar dentro de esos instrumentos el conjunto de obligaciones para darle cumplimiento justamente a los temas relacionados con la adaptación al cambio climático. Eso es muy importante porque los instrumentos de planificación se vuelven el primer y más importante instrumento para la financiación de estos modelos de planificación en el territorio. Ahora tenemos los instrumentos. Las siguientes son los instrumentos relacionados con la gestión urbana. La gestión urbana son todos esos instrumentos que buscan concretar las cosas en el territorio. Esto se basa en un sistema de reparto de cargas y beneficios que habla o que define simplemente que cada quien que genere beneficios necesita pues obviamente asumir un conjunto de obligaciones para poder acceder a ellos. Dentro de ellos, donde yo puedo efectivamente hacer procesos de gestión asociada, donde las personas se sientan obviamente parte de proyectos, donde no haya afectaciones negativas y fuertes a la propiedad. Está el reajuste de tierras en el marco de los planes parciales de las unidades de actuación urbanística, donde la gente va entregando parte de sus suelos para desarrollar infraestructura que es requerida para el desarrollo de los territorios y luego se beneficia con obviamente unos aumentos en el valor de su suelo por beneficios normativos. También está el manejo de las edificabilidades, cuando yo puedo empezar también en zonas o en territorios que tienen diferentes dinámicas inmobiliarias, pues decirle que en vez de yo regalarle o darle toda la norma urbanística, le puedo decir que vaya pagándome por cada una de esas edificabilidades que efectivamente quiere concretar en el mercado. Entonces lo que voy haciendo es tratar de capturar unos mecanismos, unos recursos para pagar esa infraestructura a través de la venta de esa edificabilidad. Igual pasa cuando hay zonas que son afectadas por temas patrimoniales o ambientales, donde la edificabilidad queda casi que congelada, queda afectada. Entonces podríamos pensar también en utilizar algunos de esos instrumentos para otorgarle las edificabilidades que no se pueden concretar en el territorio y venderlas a zonas donde efectivamente sí se pueden utilizar y utilizar esos recursos para pagar esa infraestructura de adaptación. Y está la integración inmobiliaria, que es lo mismo que la reajuste de terrenas, lo que pasa es que la gente no recibe al final suelo, sino que recibe plata. Y está la cooperación entre partícipes, que son esos acuerdos entre los diferentes propietarios de los suelos para entregar los espacios que son requeridos para la colocación y el desarrollo de infraestructura y los procesos de asociatividad por fuera de los territorios de planes parciales, donde puedo hacer ajustes para que las personas hagan negocios inmobiliarios y derivado de esos negocios inmobiliarios podamos generar recursos suficientes para esa infraestructura de adaptación. Por último,
tenemos los instrumentos de gestión del suelo que se sustentan de alguna manera en el avalúo. Por eso es importantísimo pensar en que cualquiera de los municipios vinculados a los procesos para utilizar instrumentos de gestión y financiación debe fortalecer su estructura evaluatoria, porque es el que nos permite hablar el mismo idioma para todos los demás instrumentos. Eso implica obviamente gestión catastral, procesos de avalúo, tener actualizado todo el tema catastral. Y esto nos lleva a la enajenación voluntaria, obviamente la posibilidad de que el Estado empiece a comprar los suelos que sean requeridos a través de un banco de suelos, a través de la propia administración pública, de la misma Secretaría General, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Predios, dependiendo de la Secretaría que compra, poder empezar a comprar los suelos que requiere justamente para el trabajo. Pero a veces esos suelos son casi que imposibles acceder, entonces existen oportunidades complementarias para gestionar, para movilizar a la gente a que podamos tener esos suelos. Una de las formas para acceder a los suelos que nosotros necesitamos para la infraestructura de adaptación es la declaratoria de desarrollo prioritario, que es un mecanismo en el cual le damos la oportunidad a quienes tienen suelos donde queremos desarrollar infraestructura, que desarrollen los proyectos inmobiliarios que quieran y me entreguen, derivado de esa planificación, el suelo para equipamientos, el suelo para espacio público, el suelo para la infraestructura que yo requiero de manera rápida y pronta, yo sin tener que comprarlo. Entonces pueden tratar de disminuir el impacto fiscal generando esta declaratoria de desarrollo prioritario. Obviamente también puedo llegar a las extremas condiciones de la expropiación, lo cual pues obviamente a veces es muy difícil. Sin embargo, pues es una opción. Y también está el derecho de preferencia que permite de alguna manera acceder a suelos en el mercado inmobiliario, pero simplemente poniendo como primer referente de compra al Estado. También están los bancos inmobiliarios que pueden ejecutar todas estas acciones y hacen un poco más rápida y eficiente la acción en el territorio. Tienen la oportunidad de manejarse entre el sector público y el sector privado, lo cual nos hace o nos genera unos beneficios importantísimos en este aspecto. Los bancos inmobiliarios también pueden proyectar, evaluar, establecer alternativas para hacer muchísimo más eficiente el acceso a los suelos para la infraestructura de adaptación, para todas las intervenciones de adaptación, lo cual pues se puede combinar justamente con productos inmobiliarios. Y también están los manejos de la propiedad y la función social de la propiedad, que implica pues utilizar alternativas para que esas sesiones urbanísticas que derivan del ordenamiento territorial, para que todas esas opciones de trabajo que se pueden dar en el marco de procesos de desarrollo y renovación urbana se concreten más fácilmente sin tener que cumplir con todos esos criterios previos, para lo cual pues obviamente todo esto requiere una estructura normativa y una reglamentación eficiente en cada uno de los municipios y distritos que estemos trabajando. Ahora bien, todo eso se complementa con unos instrumentos de financiación y financiamiento. La financiación son todos esos instrumentos en los que participa fuertemente el sector privado y el financiamiento es donde participa directamente el sector público exclusivamente. Entonces vamos a utilizar, primero están los recursos públicos municipales, es un recurso netamente de financiamiento, el cual pues obviamente utiliza los recursos que tiene el municipio dentro de su bolsa fiscal para poder pagar a algunos elementos de la infraestructura. Tal vez es la base y la fuente más importante para el pago de infraestructura de adaptación en los municipios. Sin embargo, también tenemos otros instrumentos de financiamiento como los recursos del orden nacional a través del Sistema General de Transferencias y de Regalías. Está todo los recursos departamentales a través de los convenios y de las transferencias que se desarrollan en las relaciones funcionales con el departamento. También están los instrumentos de financiación como la gestión público-privada, que es poder empezar a buscar alternativas, entre ellos pues la posibilidad de que un privado genere infraestructura, pero darle un beneficio para que se repague en el largo plazo para estos procesos. Esto hace parte de la financiación. La deuda obviamente siempre será una opción, lo cual pues como siempre se paga a través de recursos públicos municipales, pues la idea es poder buscar alternativas para que lo pueda pagar otra fuente diferente y no afectar directamente o de forma negativa justamente los recursos públicos y obviamente el recurso de los prediales que dependiendo de los municipios, dependiendo de la categoría, se pueden utilizar procesos de titularización o procesos de pignoración de rentas. Esto se complementa justamente con esas fuentes de valorización que a veces no es tan rentable en algunos municipios que no tienen la capacidad de pago, la participación en plusvalía que se puede utilizar de diferentes maneras, pero fundamentalmente con el tributo que ya conocemos, el aprovechamiento económico del espacio público con una figura
configura para entregarle a los privados para que desarrollen la infraestructura que luego puedan generar beneficios y se paguen en un tiempo medianamente alto para su desarrollo, el derecho de superficie, real de superficie que establece el Plan Nacional de Desarrollo, los cobros por congestión que utilizan justamente también mecanismos de manejo en ese sentido, y todos estos instrumentos tienen un gran elemento importante que son justamente los recursos derivados de convenios internacionales. Los recursos por cooperación internacional se pueden adscribir a cualquiera de estos dependiendo de las diferentes fuentes de financiación. Hay algunas fuentes de financiación del orden multilateral que buscan que se asignen o que se repaguen o que se hagan compromisos de pago a través de algunos de estos instrumentos, pero en general pues tenemos toda nuestra oportunidad de recursos en materia de cooperación internacional. Sabemos que tenemos un fuerte aliado en todos estos proyectos que es el Fondo Verde del Clima, la cual pues de alguna manera podría permitirnos acceder a algunos recursos, pero nosotros tenemos que buscar las alternativas para fortalecer y acompañar estas acciones también en el territorio. Y obviamente sí, existen otras complementarias que uno pudiera tratar de articular justamente con otras entidades del orden multilateral. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál de todos esos puede utilizar? Algo importante es poder entender que no todos los instrumentos sirven ni para todos los proyectos, ni para todas las acciones, ni para todos los municipios. Yo tengo que entender pues, que hay una balanza que nos permite identificar que hay unos recursos que deben utilizarse fundamentalmente para las acciones de carácter general y otras para carácter local. Lo de carácter general es todo aquello que es grande, que en el plan de ordenamiento territorial se llama carga general, que en materia de beneficio nos beneficia a todos. Eso es lo más grande y eso deberíamos pagarlo todos. Mientras tanto, hay otros recursos, hay otros infraestructuras, otras inversiones que son de carácter local, que tienen un beneficio muchísimo más concentrado para un grupo más pequeño de personas. Son justamente bienes comunes de inversiones de carácter local. Y uno los puede diferenciar pues, porque la infraestructura general es la malla vial arterial, mientras que los sistemas más pequeños son los intermedios y locales. Las vías más importantes de los municipios hacen parte de esa malla vial arterial, mientras que las vías que surten a las más importantes son más locales. Cada una de ellas pues tienen un mecanismo de financiación diferente. Hay algunos municipios que no discriminan esto. Todo será fundamentalmente la misma consideración de carácter general. Las redes matrices de servicios públicos versus las redes secundarias, la estructura ecológica principal del municipio versus los elementos mucho más cercanos en materia de espacio público, los equipamientos metropolitanos y vecinales y también la infraestructura general de adaptación de carácter general o algunas pequeñas intervenciones de mejoramiento en las condiciones locales. Tenemos entonces un tema en ese sentido. Ahora, ¿cuándo se desbalancea la balanza? La siguiente diapositiva nos muestra que la balanza se desbalancea a utilizar instrumentos muchísimo más relacionados con los recursos generales cuando utilizamos justamente el presupuesto municipal, ¿cierto? Podemos pagar esos temas, los temas de mayor impacto, el presupuesto, la valorización por beneficio general, podríamos utilizar justamente los recursos del financiamiento, la deuda, los recursos públicos, los recursos del departamento, de la nación, mientras que también la valorización por beneficio general pondría la balanza hacia esos instrumentos, mientras que los instrumentos para pagar los de carga local, es decir, los que tienen unos beneficios un poco más concentrados, podrían ser justamente la valorización por beneficio local, todo el tema de manejo de plusvalías, todo el tema del predial titularizado pignorado, todo el sistema de reparto de cargas y beneficios y el aprovechamiento económico del espacio público. ¿Eso qué significa? Que yo, dependiendo del nivel, de la importancia y la infraestructura que tengo, puedo escoger una u otra herramienta. Pero hasta aquí lo que hemos tenido es que tenemos unos instrumentos de financiación y que no solamente son los recursos públicos los que yo puedo utilizar para pagar la infraestructura de adaptación, sino que también tengo aquellos que están relacionados con la estructura normativa urbanística, que no necesariamente tengo que utilizar todos los instrumentos para las mismas acciones, sino que depende de sus escalas, de los agentes que lo vayan a trabajar y también que existen oportunidades para convertir en aliados estratégicos al sector público, incentivándolos o generando también una infraestructura de normativa y de incentivos para la participación de los privados en este tipo de acciones.
Pero esto también viene acompañado con un conjunto de acciones complementarias que yo puedo tratar de manejar, no solamente financiándolo a través de poner la plata, mover la plata. La siguiente diapositiva nos muestra justamente cómo entramos en esa discusión de otras formas de articulación. Aquí tenemos las actuaciones urbanas integrales, el nivel más alto de escala de planificación que me permite empezar a articular de alguna manera las inversiones del orden sectorial, del orden nacional, del orden municipal, los articula. Este es un ejemplo como lo que sucede en el Plan de Ordenamiento Territorial de Montería con actuaciones. Las zonas de expansión de Montería son actuaciones urbanas integrales, es decir, que no quedan libres al mercado, sino que son planificadas y que tienen un componente importantísimo para el proceso de adaptación, vinculado directamente a disminuir las afectaciones, tanto por los temas relacionados con el desbordamiento del río como el manejo de los humedales, pero también justamente para la adaptación en materia de generación de elementos relacionados con espacio público y mejoramiento de la calidad de vida del territorio. Y estas obviamente tienen unas oportunidades de desarrollo, cada una encaminada justamente a dotar y a generar alternativas para que los privados asuman ese conjunto de obligaciones, lo cual pues obviamente nos puede permitir generar beneficios públicos. La siguiente diapositiva, por favor, generar beneficios públicos, todos encaminados a generar oportunidades. Pero también puedo empezar a trabajar para financiar estos aspectos, temas como la movilidad de las personas, cómo puedo entonces utilizar infraestructura para la movilidad y vincularla directamente a procesos de desarrollo en adaptación. ¿Cómo empiezo a utilizar elementos sectoriales para articularlo con elementos de infraestructura de adaptación? Entonces, utilizo a nivel de excusa la financiación de elementos de movilidad, de infraestructura, de servicios públicos, de infraestructura en otros sentidos, haciendo procesos para que cumplan justamente este nivel de acción. También están los procesos de fortalecimiento de las actividades, de las acciones que desarrollan las personas en el territorio, cómo controlar los procesos urbanos, cómo controlar los usos del suelo, empiezo a ordenar de manera estratégica el territorio para que las intervenciones no necesariamente sean de infraestructura, sino de control del comportamiento humano. Ese también es importante, lo puedo hacer a través de los procesos de manejo estratégico de la planificación, y obviamente también está el proceso de manejo del mejoramiento y recuperación y adaptación propia de los barrios, que le permite justamente hacer procesos de mejoramiento del espacio público, localización de equipamientos y utilizar esos espacios justamente para hacer los procesos de adaptación y complementación. En materia de movilidad de personas, pues obviamente tenemos todos estos procesos, el control de procesos urbanos. En movilidad de personas tenemos temas como, por ejemplo, desarrollo de vivienda social, localización de actividades productivas, es decir, que yo con acciones en el territorio también puedo empezar a hacer procesos en este nivel, no necesariamente haciendo infraestructura, no necesariamente haciendo elementos específicos, aislados del desarrollo urbano, sino articularlos justamente con esos mecanismos para el control y organización de la movilización de las personas, donde se localiza la actividad residencial, donde se localiza la actividad productiva. También en la siguiente diapositiva vemos cómo está el tema de los control de procesos urbanos a través de organización de los conjuntos residenciales, de los conjuntos comerciales mucho más atractivos, donde podamos generar obviamente espacios muchísimo más modernos de localización del territorio, utilizar los conceptos de ordenamiento territorial para eso, y obviamente la regularización de tierras para garantizar que tengamos control total de la localización de las personas, control total de la localización de la propiedad y manejo eficiente de las infraestructuras barriales para fortalecer justamente la dinámica en relación a los procesos de adaptación. ¿Eso qué implica? Que los procesos de gestión y financiación vienen encaminados justamente a estos elementos de fortalecimiento, que habla justamente no necesariamente de la infraestructura específica, sino también inclusive, como lo hemos venido ya recalcando fuertemente, el desarrollo en inversiones sectoriales específicas, como por ejemplo hacer inversiones que tengan como efecto justamente los procesos de adaptación en temas netamente biofísicos, pero que vengan complementados con elementos relacionados con la también adaptación social y económica de las personas, que permitan generar tanto rentas para el desarrollo de largo plazo de las personas como rentas urbanísticas e inmobiliarias que permitan pagar la infraestructura específica. Y esto pues obviamente implica que todas las infraestructuras, para poder relacionarlas con esas lógicas de inmobiliarias y de desarrollo territorial, deben
deben estar vinculándose con los planes de vida, con las expectativas de control de las variables de las expulsiones, de los procesos de fragmentación a través de estos elementos de veeduría ciudadana. ¿Por qué? Porque estos son los que me permiten a mí garantizar que la fragmentación urbana, que son elementos que dividen las poblaciones de unos a los otros, no generen obviamente mayores condiciones de vulnerabilidad y generen obviamente esos procesos para ir generando los niveles de vulnerabilidad cada vez más fuertes y las amenazas más fuertes de alguna manera vinculadas al desarrollo de las personas. Bajo ese criterio, de alguna manera lo que sí queremos o queríamos nosotros plantearles a ustedes era la posibilidad de entender que hay tantos mecanismos de gestión y financiación como oportunidades para el desarrollo tanto de la infraestructura como el desarrollo sostenible de la población en el territorio.